el pasado programa, Laura de la Nuez nos compartió un trabajo sobre la producción de basura en nuestro país, que nos hace ocupar el cuarto lugar de América Latina. Puso frente a nosotros algunos de los tantos contaminantes y quedaron pendientes muchos otros temas. Y por eso pasamos nuevamente con ella para su segunda parte. Buenas noches, Laura. Buenas noches, Nuria. Efectivamente, nos quedaron varios temas pendientes: el reciclaje, la nueva ley de residuos sólidos y un tema crítico que estaremos tocando al final para todos los dominicanos, para los del campo, los del barrio, los de costosos sectores. Espero poder edificarles sobre nuestra situación. Estos son algunos de los mensajes más contundentes que les compartí en la pasada entrega, y el plástico resulta protagonista. Según esta experta en desarrollo sostenible, ha habido avances en el tema regulatorio, pero no cree ver cambios contundentes hasta dentro de unos 20 años. El más contundente es la aprobación de la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos en octubre del 2020. Fue, digamos, un gran espaldarazo de la gestión actual a lo que es la promoción de una economía realmente verde. En ella se plantean principios como el de la responsabilidad compartida. Mía como ciudadano, del gobierno, pero también del empresariado, un sinnúmero de actores que convergen en esta responsabilidad de gestionar apropiadamente los residuos. También está la extendida del productor de estos bienes que coloca en el mercado y que luego se convierten en desechos. Cuando yo asumo esa responsabilidad, entonces tengo que involucrarme en lo que son los planes de comunicación, los planes de educación, cómo yo voy a ese sector, a ese rubro de consumidor que está consumiendo mi producto, cómo yo le elevo en la conciencia de qué hacer con el envase post-consumo. Porque pasa lo mismo. Este especialista por más de 14 años en residuos sólidos considera que faltó un detalle relevante. Y el punto por el cual yo entiendo que debió haber comenzado fue la regulación de los envases. ¿Por qué? Tú no haces nada poniendo impuestos, poniendo un bono, poniendo iniciativas, si nuestros envases, muchos de ellos, no pueden ser reciclados. Y hace una denuncia grave sobre los recipientes en PVC que contienen sazones, un material prohibido como envase de comestible. Es el plástico que a menor calor libera gases tóxicos para el ser humano, cancerígenos, agentes cancerígenos. Entonces, a nivel internacional se ha prohibido. En nuestro país supuestamente no se utiliza, pero hay empresas que utilizan esa materia prima por ser más barata, pero el molde que lo utilizan, que abajo le engrampa, dice PET. Un tipo de polietileno usado en envases comunes de plástico como refrescos, agua, aceites, y que es 100% reciclable. Y también grave es este otro engaño. ¿Te das cuenta? Que botellas dominicanas en su etiqueta son de PVC, porque sale más barata que una de polipropileno o polietileno, que son otros materiales. Entonces, cuando tú estás reciclando ese material y te toca esa botella, solo te queda sacarla de la producción y volverla a tirar al medio ambiente. Asegura que los ayuntamientos no pueden aún recoger por separado los diferentes tipos de residuos. Pero no tienes tu infraestructura y el equipamiento y la capacidad económica para manejar una recogida una vez a la semana en una calle de un sector, y tú quieres entonces montar una recogida de 3 tipos de materiales adicionales. No obstante, la recomendación es llevar los residuos que puedan recuperarse a los centros de acopio que recogen empresas de reciclaje. Todo lo que tenga un líquido adentro, enjuágalo, sacúdelo, aplástalo y tápalo. En el caso de las latas, cuidado con el hierro, enjuágalo, guárdalo. Si es vidrio, envuélvelo en periódico. En pantalla colocamos lo que significan las abreviaturas que usted puede identificar en los envases. En la parte inferior de los plásticos tiene especificado su material, pero una aclaración. Cuando usted ve PET, esas botellas que a veces tienen malta o jugos o lo demás, que son marrones, o botellas que incluso tienen lácteos, que son blancas plásticas, son botellas que no van a ser recicladas. Con un simple acto como escoger mejor tus productos en la casa o en tu empresa, o reducir el consumo de esos productos o de esos envases que no tienen una segunda vida, pues ya estás haciendo muchísimo. Ese sería parte del aporte de la sociedad, pero hay otros actores dentro de la responsabilidad compartida. Como país,
los fabricantes tienen que sincerizarse y sentarse, y el gobierno tiene que exigirles que ciertos materiales se dejen de utilizar. Por ejemplo, el foam, uno de los materiales más nocivos a la salud. Los últimos 2 años de lucha de la ley fue si se dejaba el foam o se quitaba. E incluso se hizo una escalera de 5 años para escalonar el desmonte de las industrias de foam para los empaques de picapollo y comida y todo eso. En Haití están prohibidos. Y los empresarios locales se impusieron para que eso siguiera. Jorge comenzó hace 14 años con el reciclaje y luego de 5 años quebró y lo perdió todo. Se mantiene cruzando múltiples obstáculos que han hecho que inversiones millonarias de proyectos de reciclaje en el país hayan fracasado. Te hago el favor de mantener a una persona lejos del crimen comprándole su residuo. Te lo saco del medio ambiente, te lo proceso como materia prima, que le paso y le vendo a una empresa que ya va a dejar de traer más plástico virgen al país porque está utilizando el mío. O sea, te cierro la economía circular y encima de todo, si lo exporto, te genero riquezas. Agrega que ningún banco presta para un proyecto de reciclaje porque no tienes garantías jurídicas y el tema energético lo señala como el peor cáncer porque dice que en República Dominicana se paga potencia, la utilices o no. Tras la ley 225-20 se genera un bono verde, una oportunidad de financiamiento a las empresas que trabajan en el reaprovechamiento. Pero aún no funciona porque están creando los criterios para seleccionar los proyectos y el Sistema Nacional de Gestión Integrada trabaja en las políticas sobre residuos sólidos. También se creó un fideicomiso que administrará fondos de impuestos que deberán pagar las empresas y que ya se comenzaron a cobrar este año. Una sostenibilidad económica que a través del fideicomiso, que es la figura que estableció la ley, su artículo 38 y 140 establece cómo se distribuye esa contribución. Jorge tiene dudas del uso de esos recursos. Catalogó como una burla la selección de los miembros que la componen. Se está debatiendo qué va a hacer con 25, 29 millones de dólares al año que tiene y donde nadie que esté en ese fideicomiso, ninguno de sus integrantes, ni ha sido reciclador ni tiene experiencia en manejo de residuos sólidos. Un tema también importante es ponerle valor a los residuos. Jorge pregunta, por ejemplo, ¿por qué no encuentras un pedazo de hierro en la calle? Pues porque tiene un valor. Asimismo, debería suceder con la basura. El Ministerio de Medio Ambiente trabaja en ello, según el señor Grullón. La ley hace mucho énfasis precisamente en la prevención, en las 3 R's, en reciclaje, reducción, reutilización y también en el aprovechamiento o valorización. Yomaira dice que hay una necesidad de urgencia de darle frente a la situación. Como lo hicimos con la respuesta a la pandemia, así mismo debería ser la respuesta a la gestión de los residuos. Según este planificador urbano, quien también nos acompañó en la entrega anterior, la densidad poblacional ha crecido y ha habido una expansión vertical y horizontal sin ninguna proyección. El territorio nacional requiere nuevos modelos administrativos y eso se está planteando ahora y tiene gente que no quiere que pase, que es la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelos. Dice ser el paso de inicio para que comencemos a ordenarnos de una manera diferente, sin repentismos, sin planificación a 4 años porque es el gobierno de turno, sino pensar en 10 y 20 años, que es la forma en que se deben planificar las ciudades. Pero nos dice que está siendo bombardeada en el Congreso. ¿Y por qué? Si es para beneficio de los ciudadanos. Por los intereses económicos que hay en nuestro país, que se han servido del desorden. Por ejemplo, nuestra ciudad capital estaba compuesta por casas y donde había una casa, ahora hay 20, 40 de forma vertical y no hay un efectivo drenaje para aguas residuales o aguas negras en la mayoría de los sectores. De 5.000 kilómetros de vía aproximadamente que tiene la ciudad de Santo Domingo, no el Distrito Nacional, estoy hablando de la ciudad de Santo Domingo completa, solamente 700 kilómetros, o sea, estamos hablando de menos del 20%, tiene algún tipo de drenaje sanitario. Y entonces, ¿a dónde van esos desperdicios, por no decir una palabra más rudimentaria y literal? Al subsuelo. O sea, se mezcla entonces con el agua limpia. Estamos aprendiendo. Todo el sistema de drenaje sanitario de ese casi 80% de la ciudad de Santo Domingo depende de un pozo séptico
y de una inyección que hacen las aguas servidas en el subsuelo, que a veces puede haber un desarrollador muy serio que haga un buen pozo séptico o incluso una planta de tratamiento de alguna torre, pero pueden haber unos que no. Y por eso es que hace esta aseveración. Tú no tienes ninguna seguridad que donde tú estás comprando, tú no estés flotando sobre excremento. Es precisamente la contaminación del agua la causante de muertes de 842,000 personas en el mundo. Estamos hablando de un tema de salud mayor en una ciudad de 5,5 millones de habitantes, que es la ciudad más grande del Caribe y de Centroamérica, sin incluir a México. En la República Dominicana, la contaminación no tratada de las aguas residuales ha creado la necesidad de mejorar las estrategias de tratamiento. En la ciudad de Santiago, por ejemplo, que se encuentra dentro de la cuenca del río Yaque del Norte, solo se trata el 20% de las aguas residuales. Las aguas sucias son vertidas a lo largo de sus casi 300 kilómetros y proporcionan riego a 70,000 hectáreas de tierra de cultivo, abastece de agua a las presas para generar 488 gigavatios de energía al año e impacta a más de 2 millones de personas. En este caso, se han construido humedales artificiales que han contribuido positivamente en el manejo de dichas aguas. Información compartida por las organizaciones de Nature Conservancy y el Fondo de Agua Yaque del Norte. La misma situación del Yaque del Norte sucede con todos los ríos de nuestro país, también con algunas costas. Y en el caso de la capital, es común que las aguas subterráneas y las residuales se mezclen. Y me refiero a incluso los sectores más exclusivos. Por eso es vital exigir pequeñas plantas de tratamiento en los edificios, así como filtros y la continua revisión de la calidad del agua que se recibe en las cisternas. No sabemos con precisión cuántas plantas de tratamiento hay en el país, cuáles realmente funcionan y de ellas, cuáles reciben mantenimiento. Poca información sobre eso porque nunca se le ha hecho caso. Nos comunicamos con la CAS para recibir respuestas acerca de, por ejemplo, cuántas plantas de tratamiento existen en nuestro país, cuáles de ellas están en funcionamiento y cuáles de esas que están en funcionamiento reciben el mantenimiento adecuado. Pero no hemos recibido ninguna respuesta a estas y otras preguntas que le hicimos al ingeniero que nos recomendaron en la CAS. Así que parece que el tema es más profundo y más preocupante de lo que nosotros creemos.